Si bien la Biblia no es un libro dedicado a explicar todos los fenómenos de la naturaleza, pero sí nos explica el origen del arco iris. Esto y mucho más aprendemos en el capítulo 9 del libro de Génesis. El capítulo 9 de Génesis se encuentra dentro de la historia de Noé, que abarca del capítulo 6 de Génesis al capítulo 9. Y en Génesis capítulo 9 la historia se centra en el pacto de Dios con Noé. Y Génesis capítulo 9 lo podemos dividir en las siguientes partes. De los versículos 1 al 7 se habla acerca de la bendición de Dios sobre la creación. De los versículos 8 al 11 se centra el relato en el pacto de Dios con Noé y toda su familia y toda la creación. Luego, en el versículo 12 al 17 se habla de la señal del pacto. Y en la segunda parte del capítulo 9, la historia nos cuenta la embriaguez o la borrachera de Noé, de los versículos 18 al 23. Y en los versículos del 24 al 29 se menciona la maldición y la bendición de Noé sobre su descendencia. El capítulo 9 de Génesis tiene dos ejes temáticos. Por un lado se centra en la palabra de Dios, en la promesa de Dios y el pacto de Dios con Noé, y por otro lado en las palabras de Noé para con sus descendientes. Vamos a la primera sección en donde leemos lo siguiente, la bendición de Dios sobre la creación, versículos 1 al 7. Dicen así: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo de ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Lo mismo que las legumbres, que las plantas verdes, yo les he dado todo. Pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida, porque ciertamente yo demandaré de la vida de ustedes esa sangre. La demandaré de las manos de todo animal y de las manos del hombre, y derramaré la vida del hombre de manos del hombre, su hermano. La sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Pero ustedes reprodúzcanse y multiplíquense, procreen abundantemente y multiplíquense en la tierra. Lo primero que vemos aquí en el capítulo 9 de Génesis es que Dios vuelve nuevamente a repetir las palabras de bendición que Él dio tanto a Noé como a los animales cuando Él ordenó que desciendan del arca. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 8 versículo 17. Allí Dios había dicho: saca a todos los animales que están contigo y a todo ser vivo, aves y bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y pueblen la tierra, reprodúzcanse y multiplíquense sobre la tierra. Y estas palabras no son más que un eco de aquellas primeras palabras dichas allí en el Edén, cuando Dios había creado todo. Dijo lo siguiente en Génesis 1:28, y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse y multiplíquense, llenen la tierra. A partir de estas palabras es que nuevamente la tierra volvió a poblarse. Y a partir de estas palabras aprendemos también que en la Biblia la procreación, el hecho de tener hijos, es visto siempre como parte de esta bendición de Dios. Y además, tanto la humanidad como todos los animales poblaron toda la tierra y llenaron todo el mundo, no simplemente por una evolución natural, sino también como respuesta a esta palabra de Dios, respuesta a esta bendición que el Señor da sobre este remanente de la creación. En el versículo 2 aquí también se afirma que todos los animales tendrán temor y miedo de ustedes. Los animales huyen y se someten al hombre no por causas naturales solamente, sino en respuesta a la palabra de Dios. Y aquí nuevamente Dios coloca al ser humano como el administrador de la creación. Esto también es un eco de las palabras de Génesis capítulo 1, versículo 28, la segunda parte, en donde Dios le dice al hombre: domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra.
También en el versículo 3, Dios dice que todo lo que se mueve y tiene vida servirá de alimento. Dios permite aquí que el hombre se alimente de todo aquello que se mueve sobre la tierra, es decir, que el hombre ahora puede comer animales. Con esto hay una diferencia respecto a Génesis 1:29, en donde la dieta antes de la caída del ser humano era solamente vegetariana, como leemos en Génesis 1:29. Y dijo Dios: miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento. Pero ahora, después de la caída y después del diluvio, el ser humano puede comer tanto animales como plantas y legumbres. El hecho de que el ser humano pueda comer todo nuevamente aparece en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 10 versículos 12 al 15, ahí el Señor le revela a Pedro diciendo: dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Y entonces oyó una voz que decía: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro respondió: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Con estas palabras, Dios le enseña a Pedro que ya no existen más alimentos puros e impuros, que esto era algo solo referido a los que están bajo la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, que ya ahora los cristianos no tenemos alimentos prohibidos. Y en el versículo 4 hay una excepción, de que no se deberá comer carne con sangre, porque la sangre es vida. En Levítico capítulo 11, versículos del 1 al 31, se amplía y se detalla la dieta del pueblo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. La sangre es sinónimo de vida, y la vida es un don de Dios. Por eso el hombre no debe tomar de lo que Dios le concedió. Además, el hombre es un reflejo o fue hecho a imagen de Dios, como leemos en el versículo 5. La sangre de animales sería de uso exclusivo para el culto o para los sacrificios, como leemos en Levítico 17:11. Allí dice: y es que la vida de todo ser está en la sangre, y yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. Todo este sistema sacrificial y de culto del Antiguo Testamento no es más que un símbolo que apunta hacia el sacrificio de Cristo en la cruz. Así leemos en 1 Pedro 1, 18 al 20. Allí la palabra dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Y la sangre de Cristo hoy viene a nuestras vidas por medio de su cuerpo y sangre en la Eucaristía o en la Santa Cena, para darnos a nosotros el perdón de los pecados. Así leemos en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Y luego la historia nos presenta el pacto de Dios, tanto con Noé como con la creación, y la señal que Dios da a Noé. Dios habló también a Noé y a sus hijos con él. Les dijo: miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes que nazcan después. También con todos los seres vivos que están con ustedes, las aves, los animales y todas las bestias de la tierra que están con ustedes, tanto los que salieron del arca como los animales de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar a ningún ser con aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Aquí nuevamente aparece esta cuestión tan común en el Antiguo Testamento, que son los pactos. Un pacto o un acuerdo suele tener dos partes, pero el pacto que Dios presenta aquí es un pacto unilateral.
que significa que él mismo se obliga a cumplir su propio contrato. Por lo tanto, Dios no es fiel a este pacto a medida en que la otra parte es fiel, sino que es fiel a su propia palabra, a su propia promesa. ¿Con quién era este pacto? No solo con Noé y con sus hijos, sino con toda la creación, con todos los animales. ¿Y en qué consistía este pacto? Este pacto consistía en no exterminar a la tierra o la vida sobre la tierra con un diluvio. En otras palabras, Dios se compromete con él mismo a no enviar otro diluvio sobre la tierra. El profeta Isaías hace referencia a este pacto en Isaías 54, 9 y 10. Esto será para mí semejante a los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas del diluvio volverían a cubrir la tierra. Ya he jurado que no volveré a enojarme contra ti, ni te reñiré. Podrán moverse los montes, podrán temblar las colinas, pero mi misericordia jamás se apartará de ti, ni se romperá mi pacto de paz contigo. Lo digo yo, el Señor, quien tiene de ti misericordia. Fíjense que este pacto con Noé es usado como ejemplo para hablar de otro futuro pacto de misericordia que se cumplió en la cruz, cuando nuestro Señor hizo las paces con la creación y especialmente con la humanidad. Y en los versículos del 12 al 17 se habla de la señal del pacto. Dice así: Dios también dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes y con todo ser vivo que está con ustedes, por los siglos y para siempre. He puesto mi arco sobre las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, entonces mi arco se dejará ver en las nubes, y me acordaré de mi pacto, del pacto que he hecho con ustedes y con todo ser vivo, de cualquier especie. No volverá a haber un diluvio de aguas que destruya a todo ser vivo. El arco estará entre las nubes, y yo lo veré y me acordaré de mi pacto perpetuo. Es el pacto entre Dios y todo ser vivo, con todos los seres que hay sobre la tierra. Dios también le dijo a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido con todos los seres vivos que habitan sobre la tierra. Pondré mi arco sobre las nubes. Esta es una clara referencia a el arco iris. Algunos pactos en el Antiguo Testamento conllevan junto una señal visible. Y este es el caso, por ejemplo, del arco iris aquí en Génesis y también de la circuncisión en el caso de Abraham, como también en el monte Sinaí, donde Dios da y hace el pacto con el pueblo de Israel. Allí deja como señal los mandamientos y el día de reposo. Dios, al mirar al arco iris, hoy todavía se acuerda de ese pacto y de esa promesa que hizo con nosotros, con toda la creación de todos los tiempos, de no enviar más un diluvio. Y también cuando nosotros miramos el arco iris, debemos acordarnos del pacto que Dios hizo con nosotros, de la misericordia de Dios para con nosotros. Y los versículos 18 al 23 se centran en la embriaguez de Noé. Dice así: Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que es ahora padre de Canaán, y Jafet. Estos tres son los hijos de Noé. Con ellos se pobló toda la tierra. Después Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y se quedó desnudo en medio de su tienda. Cuando Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y, caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, mientras volvían el rostro para no ver la desnudez de su padre. Aquí, en el versículo 18, se menciona que la familia de Noé fue la que pobló toda la tierra. Esto es en cumplimiento de las palabras que Dios dice, pero ustedes reproduzcanse y multiplíquense, procreen abundantemente y multiplíquense en la tierra. Constantemente la narrativa de la Biblia y de Génesis especialmente va mostrando cómo la palabra de Dios se va cumpliendo a medida que pasa el tiempo. Luego la historia se detiene en un detalle de que Noé plantó un viñedo y de que hizo vino y luego se embriagó y quedó desnudo. Esta es la primera referencia a esta imagen tan usual de la vid, de las uvas y del vino que aparecen a lo largo de toda la Biblia.
Esto pone el énfasis en el pecado de Noé. Noé no es una excepción a los descendientes de Adán. Él era pecador. Y aquí se nos muestra que el diluvio no eliminó la raíz de todos los males, que es el pecado original. El problema no estaba en el vino o en el fruto de la vid, sino el problema estaba en los excesos o en el exceso de Noé que lo llevaron o lo condujeron a una borrachera, exponiéndose luego a la vergüenza de los hijos. Y aquí la historia nos detalla el pecado del hijo de Noé, de Cam. Cam no solo reportó lo que había visto, sino que quiso burlarse de su padre, quiso aprovechar esta ocasión para exponer a vergüenza a Noé. Pero vemos cómo sus hermanos cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo, así como Dios en Génesis capítulo 3, versículo 21, cubrió el pecado y la desnudez de Adán y Eva. Y el capítulo 9 termina con las palabras finales de Noé sobre sus hijos, palabras de maldición y palabras de bendición. Al despertar Noé de su embriaguez, se enteró de lo que había hecho su hijo más joven y dijo: «Maldito sea Canaán, que será siervo de siervos para sus hermanos». También dijo: «Que el Señor mi Dios bendiga a Sem, y que Canaán sea su siervo, que engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem, y que Canaán sea su siervo». Después del diluvio, Noé vivió 350 años, y todos los días de Noé fueron 950 años. Entonces murió. Al igual que en Génesis capítulo 3, la historia de Noé termina con una maldición, en este caso sobre sus descendientes, por el pecado que había cometido su hijo. La maldición es sobre Canaán por su pecado de deshonra. Él sería esclavo de los demás. Esta es también una profecía sobre la futura sumisión de los cananeos a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. La bendición aquí es sobre Sem, que es ancestro de Abraham, a través del cual también serían bendecidas todas las familias del mundo. Y la historia termina con el detalle de la vida de Noé. Noé vivió 950 años y entonces murió. Noé fue el último longevo, es decir, a partir de los hijos de Noé ya el ser humano viviría menos años, eso en cumplimiento de la palabra que Dios había dicho en Génesis capítulo 6, versículo 3. Espero que esta explicación de Génesis capítulo 9 haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que si te gustó el video, dale un me gusta y también suscríbete a nuestro canal para seguir viendo contenido interesante. Recordamos que el objetivo de nuestro canal es ir profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. En la descripción de este video dejamos un enlace con el archivo con el cual nosotros estuvimos trabajando. Que Dios te bendiga.